Bienvenidos una vez más a Piensa, Crea y Triunfa, el espacio donde transformamos nuestras ideas en acciones y alcanzamos el éxito. Hoy abordaremos otro tema interesante, así que prepárate para esta inmersión profunda. Comencemos. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de querer entender algo importante? Y te metes en un montón de información, un montón de datos, pero no terminas de tenerlo claro. Totalmente. Es como que hay tanto ruido ahí fuera que a veces te pierdes un poco, ¿no? Sí, sí. Y es ahí donde entran nuestras inmersiones profundas, ¿verdad? Ay, Dios. Lo que queremos es coger toda esa información, todas esas ideas complejas y destilarlas en algo que sea práctico y útil para la gente. Totalmente. Y en esta inmersión profunda en particular vamos a hablar del estrés, de la ansiedad y del viaje de autodescubrimiento personal. Ajá. Y para eso vamos a recurrir a las experiencias y a las reflexiones de un psicólogo y psicoterapeuta que se llama Carlos Alanís. Vale. Tenemos acceso a una grabación de Carlos compartiendo su propia historia y respondiendo preguntas. Genial. La misión de esta inversión profunda es convertir las ideas de Carlos en conocimiento accionable para gestionar la ansiedad, entender de dónde viene y cómo se relaciona con nuestro bienestar general. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Imaginaros que estamos los tres aquí sentados hablando tranquilamente. Carlos Alanís empieza hablando de una etapa de su vida en la que se sentía un poco desadaptado social, no acaba de encajar. Sí, es interesante porque utiliza esta palabra, desadaptado, y habla de cómo esa sensación de no encajar le llevaba a buscar formas de evadirse, por ejemplo, a través del alcohol. Sí. Y él mismo se dio cuenta de que beber mucho le producía insomnio. De hecho, dice, cito textualmente, me convertí en un enemigo del buen sueño. Es curioso, ¿no? Yeah. Porque al final buscas algo para relajarte y terminas generándote un problema todavía mayor. Claro, totalmente. Y Carlos describe esa transición de una ansiedad que en principio era más mental, por así decirlo, a una ansiedad física muy intensa. Ajá. Habla de despertarse a las 4 de la mañana con el corazón a 1000, con mucha angustia y sin poder compartirlo con nadie, por miedo a lo que el médico pudiera decirle. Y al final, esa soledad también es muy característica de la ansiedad, ¿no? Esa sensación de no poder compartir lo que te pasa por miedo, lo que los demás puedan pensar. Totalmente. Carlos también cuenta su trayectoria profesional, se formó como ingeniero y trabajó en el mundo empresarial muchos años. Ajá. Y lo describe como una etapa en la que no se sentía del todo pleno, no acababa de encontrar su sitio. Claro. Y ahí es donde aparece una figura clave en su vida, un guía espiritual llamado Jorge Estrella. Sí. Este encuentro fue un punto de inflexión, Jorge le introdujo en el estudio de la mente y Carlos redirigió su camino de autodescubrimiento hacia lo que hoy es su vocación, Muy interesante. la salud mental. Sí. Y se nota su gran interés por entender el aparato psicológico, como lo llama. Ajá. Dedicó años a estudiar distintas áreas para comprender cómo funciona la mente, qué la hace sufrir y qué necesita para crecer. Claro. Y a través de este proceso personal de lectura y aprendizaje, decidió dedicarse a ayudar a los demás. Lo describe como la mejor decisión que ha tomado en su vida. Ahora puede dedicarse a lo que le apasiona. Ayudar a la gente a comprender su propia mente, Qué bonito. actuando como un espejo en el que puedan ver reflejada su alma. Me gusta esa metáfora. Aquí introduce una idea muy interesante, que es la del proceso dialéctico. ¿Y qué significa eso? Él explica que en esa relación que se establece en la terapia, hay una conexión tan profunda con el paciente que ambos crecen en ese espacio de transformación. Ya. Cada persona que llega a su consulta le está enseñando algo. Interesante. Y pone un ejemplo muy concreto. Dice que si tiene a alguien que se sacrifica constantemente por los demás, sin poner límites, él mismo reconoce que aprende de esa persona como la antítesis de la persona egoísta que fue él en el pasado. Ya veo, ya veo. Es como un aprendizaje mutuo constante. Una unión de contrarios, ¿no? Sí, esos Bien. opuestos que se juntan y generan una sanación. Exacto. Y subraya que al final, más allá de dominar las técnicas, siempre se encuentra frente a otra persona. Y hablando de preocupaciones comunes que nos llevan a buscar ayuda, Andrea Guzmán le pregunta precisamente por la definición médica de estrés y de ansiedad. Y Carlos Alanís hace una distinción muy útil para entenderlo. Sí. Dice que el estrés se sitúa en una etapa inicial, mientras que la ansiedad está más cerca de manifestarse plenamente. Entiendo. Pero insiste en que el estrés no es una enfermedad, Ah, no. es un sistema inteligente de alerta Ya. ante esas señales que a menudo ignoramos. Ah. Dolores de cabeza, tensión, dificultad para concentrarnos, irritabilidad. Es como si nuestro cuerpo nos estuviera hablando. Exactamente, es nuestro cuerpo diciéndonos que algo no va bien. Claro. Y aquí viene lo interesante.
Carlos habla de esa gran capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos, que a la vez es una bendición y una maldición, Ya veo. porque nos permite seguir adelante a pesar de todas esas señales de advertencia. Claro. Y esa acumulación de señales ignoradas termina derivando en algo mayor, en ansiedad. Es como si aguantáramos demasiado con la luz roja encendida, hasta que el motor empieza a fallar. Totalmente. Y recalca que ninguna de las dos es una enfermedad en sí misma. Conceptualmente es importante ser precisos con el lenguaje. Ya. Decirle a alguien, tienes una enfermedad de ansiedad, puede llevarle a esperar una solución mágica, una pastilla. Claro. En cambio, si entendemos la ansiedad como un mensajero que nos está diciendo que bajemos el ritmo, podemos pasar de sentirnos paralizados a tomar medidas. Me gusta esa idea, cambiar la perspectiva. Exacto. Pasamos de ser víctimas a agentes activos. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia principal entre estrés y ansiedad? Ahí te quería pillar. El tiempo, ¿verdad? El tiempo, exacto. El estrés tiene una presencia crónica, constante, incluso cuando dormimos. Ya. Y puede desembocar en lo que se llama el burnout, ese estado de agotamiento total. Sí. La ansiedad, en cambio, es intermitente. Va y viene, no es algo que está presente todo el tiempo de la misma manera. Entiendo. Y además, Carlos añade que la ansiedad es multisistémica. Multisistémica. Afecta a muchos sistemas de nuestro cuerpo. El neurológico, con nerviosismo, el endocrinológico, con sudoración, el cardiovascular, con palpitaciones, el vestibular, con mareos, esa sensación de falta de aire. Wow, es como si todo el cuerpo reaccionara. Exactamente, es una respuesta global. Impresionante. Y a esto se suman los síntomas psicológicos. La preocupación por la salud, la búsqueda de información en Internet, Sí. que a menudo nos asusta más que nos ayuda. Totalmente. Las visitas al médico, que terminan en alivio y preocupación a la vez. Ya. Y esa recurrencia de los síntomas. Poco después. Es como un círculo vicioso. Sí, es esa naturaleza intermitente de la ansiedad que a veces la hace tan confusa. Ya entiendo. Andrea Montserrat le pregunta entonces cómo identificar correctamente los ataques de ansiedad y no confundirlos con otros problemas de salud. Claro, es importante. Y Carlos utiliza una analogía muy clara, la del hombre de las cavernas. Imagina a ese hombre hace miles de años, a punto de salir de su cueva para cazar, con sus hijos hambrientos. Sí. Y existe la posibilidad de encontrarse con un mamut. Un mamut. Aunque el mamut no esté a la vista, la anticipación de ese peligro ya activa nuestro cerebro de una manera muy específica. Se libera adrenalina, se envían señales de alerta, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, quizás haya temblores. Claro. Es una ansiedad funcional. Ajá. Es una preparación ante una amenaza potencial. Tiene sentido. Si ese hombre saliera sin esa anticipación, el mamut podría aplastarlo. Ya veo. La ansiedad, en este contexto, es una herramienta de supervivencia. Totalmente. Pero hoy en día podemos estar tan tranquilos en la cama y experimentar un ataque de ansiedad Sí. sin que haya ningún mamut cerca. ¿Y eso por qué? Según Carlos, este mensajero, la ansiedad, nos está indicando de forma codificada que hay uno o varios mamuts que no hemos identificado en nuestra vida actual. Es como una alarma que se dispara sin motivo aparente. Exacto, como si nuestro sistema de alarma se activara por una amenaza invisible. Ya entiendo. Y aquí la clave está en la psicoeducación. Ajá. Si comprendemos que la ansiedad puede afectar a todos los sistemas de nuestro cuerpo, cuando aparece un episodio, en vez de tenerle miedo y sentirnos derrotados, podemos entenderlo y negociar con él. Es como conocer al enemigo para combatirlo mejor. Exacto, en vez de entrar en pánico y sentir que nos va a dominar, podemos dialogar con esa ansiedad. Me gusta esa idea. Y la pregunta de cómo distinguir la ansiedad de una enfermedad física es fundamental. Claro. Al ser multisistémica, puede generar síntomas que se parecen mucho a los de otras afecciones. Problemas cardíacos, respiratorios, hipertensión, mareos. Por eso es tan importante descartar, primero, cualquier problema médico. Lo que nos da la tranquilidad de dejar de pensar que tenemos algo más grave. Totalmente. Y Carlos hace una distinción entre ansiedad y ataques de pánico. A ver. La ansiedad sería como una forma menos intensa del pánico. La característica principal para diferenciarlos sería esa creencia de muerte en el ataque de pánico. La creencia de muerte. Los síntomas son tan fuertes que la persona siente que se va a morir. ¡Wow! Es una sensación de peligro inminente y de pérdida de control total. Ya veo. Esa taquicardia extrema, la subida de presión, el mareo, esa sensación de estar en medio de una tormenta. Sí.
El ataque de pánico produce síntomas muy intensos que pueden durar varios minutos, incluso horas. No de El miedo. ataque de ansiedad es menos intenso. Ajá. No llega al nivel del pánico, ¿Ya? pero se distingue por esa menor intensidad y por la ausencia de esa sensación catastrófica de muerte inminente. Entiendo. Y aquí es importante destacar cómo una ansiedad que no se atiende adecuadamente puede evolucionar hacia ataques de pánico. O sea que si esos primeros episodios de ansiedad no se abordan de la manera correcta, Exactamente. puede ir a más. El problema puede ir a más. Es como una pequeña grieta que si no se arregla puede convertirse en una gran rotura. Andrea Cervantes introduce entonces el tema de la psicoeducación en la ansiedad Ajá. y pregunta directamente qué significa. Buena pregunta. Y Carlos retoma la analogía del mamut. Dice que si estamos en un proceso de psicoeducación, empezamos a aceptar, entender y conocer todos los síntomas que la ansiedad puede manifestar. Es como aprender el idioma de nuestra ansiedad. Exacto, es como familiarizarnos con todas sus formas de presentarse Yeah. y la ansiedad es especialmente astuta, le encanta confundirnos. Ah, sí. Un día se presenta con taquicardia, presión en el pecho y sudoración, Ya. y a la semana siguiente puede aparecer con temblores o mareos. Vaya. Esto lleva a la persona a pensar que tiene algo más grave, Claro. porque sus síntomas no coinciden con lo que creía que era ansiedad. Es como si cambiara de disfraz constantemente. Totalmente. Y la falta de comprensión de que el abanico de síntomas va desde la mente hasta la punta del pie lleva a interpretaciones erróneas. Ya. Cuando estamos informados sobre la ansiedad, damos un paso adelante. Sí. Podemos convivir con ella de una manera diferente. Claro. Cuando llega un episodio, en vez de que nuestros pensamientos negativos se hagan más fuertes, podemos observarlos y aceptarlos. Es como ver la tormenta desde una ventana segura, Exactamente. en lugar de estar en medio de la tormenta. ¿Es esa diferencia entre crear un efecto invernadero, donde los pensamientos se quedan atrapados, y hacen que los síntomas empeoren, Ya. y tener una mente más tranquila en medio de la dificultad? Entiendo. Carlos aconseja no quedarse paralizado observando los síntomas, sino seguir con las actividades, Ajá. hablar con alguien, Claro. para evitar que ese pensamiento negativo tome el control. Ok. Recomienda buscar fuentes de información fiables, libros escritos por psicólogos, psicoterapeutas o psicoanalistas. Sí. Es como tener una conversación diaria con uno mismo para entender lo que nos pasa, Ya. ser comprensivos con nosotros mismos Autocompasión. y evitar la autocrítica. Totalmente. No sirve de nada obligarnos a estar bien sin haber hecho nada para entender por qué nos sentimos así. Claro que no. La psicoeducación es un proceso que tiene varias etapas. Entender los síntomas, aceptar que están ahí, estudiar la conexión entre la mente, las emociones y los pensamientos, y abordar heridas de la infancia o duelos que no hemos superado. Qué interesante. Carlos comparte cómo él mismo cambió sus hábitos para manejar su propia ansiedad. Ajá. Dejó el alcohol, el tabaco, las noches sin dormir. Oh. Incluso modificó su alimentación. Un cambio radical. Describe esa transformación como estar condenado positivamente a ser una mejor persona. Me gusta esa frase. Dice que todos tenemos una herida nuclear, Una herida nuclear. que paradójicamente puede ser el motor de una transformación positiva. Ya veo. Es un error ignorar esa parte oscura de nosotros mismos después de periodos de poca ansiedad, ¿Por qué? porque su regreso puede ser una señal de que hay asuntos pendientes que debamos atender. Es como si esa herida nos recordara que todavía necesita atención. Exacto, es como si nos dijera, que sigo aquí. Y es importante aceptar que a veces la ansiedad aparece sin una causa clara aparente. Sí. Y encontrar paz con esa incertidumbre es parte del proceso. Totalmente. Paulina pregunta, entonces, ¿si los trastornos mentales se curan? Buena pregunta. ¿Y cuál sería la mejor manera de tratarlos? Claro. Y Carlos explica que todos los trastornos mentales tienen una función, Una función. preservar la vida de la persona, incluso las ideas delirantes o la dependencia emocional. Interesante. La excepción sería la depresión, que busca la extinción, Ya. lo que Freud llamaría el instinto de muerte. Entiendo. A él no le gusta la palabra cura en salud mental, porque no podemos definir un punto final tan claro como en la medicina física. Claro. Distingue entre trastorno depresivo y enfermedad depresiva, y entre cura y evolución o trascendencia. Ya es. La depresión es más compleja de trabajar que la ansiedad, ¿Por qué? porque la ansiedad mira hacia el futuro Sí. y la depresión mira hacia el pasado. Hacia el pasado. Hacia esa tristeza que nos ata al dolor, al recuerdo de lo que no podemos superar. Es como estar anclado a una parte dolorosa de nuestra historia. Exactamente. Uf.
Lo fundamental en la depresión es encontrar las razones que tiene esa persona para seguir adelante Ajá. y cómo activarlas en su día a día. Ya. A veces implica buscar en su pasado aspectos que se han olvidado, Sí, cosas que quiso ser o hacer. claro. La medicación puede ser necesaria en casos graves Sí. y es crucial involucrar a la familia, crear una red de apoyo. Totalmente. Carlos subraya que más allá de cualquier técnica, el cariño incondicional es fundamental para ayudar a alguien a salir de ese inframundo al que siente que quiere ir. El cariño incondicional. Comparte su propia experiencia cercana a un brote psicótico por falta de sueño. Wow. Y cómo el apoyo de su mujer fue crucial. Impresionante. Es como si el amor fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Qué bonito. Insiste en que en la depresión el cuerpo parece que quiere rendirse. Sí. Hay dolor constante, dificultad para expresarse. Una visión negativa del futuro. Es muy difícil sacar a alguien de ahí. Es muy difícil, y a menudo estas depresiones se dan en personas cuyas heridas de la infancia nunca fueron sanadas, Bueno, a las que les faltó ese biberón universal de amor, de guía, de afecto, de seguridad. sí, esa falta de sostén emocional en la infancia Exactamente. es fundamental. Menciona que cuidar la salud mental es una responsabilidad individual Sí. y que crecemos emocionalmente cuando aceptamos el dolor. Ya. Negarlo solo hará que nos controle. Esconderlo debajo de la alfombra no sirve de nada. Aceptar esa vulnerabilidad nos permite superarla. Me gusta esa idea. Es como abrazar nuestra propia fragilidad para volvernos más fuertes. Totalmente. Luis pregunta sobre el aumento del estrés y la ansiedad en la gente joven. Ah, sí, un tema candente. Y Carlos lo atribuye a esa sobrevaloración del bienestar material. Ya. Y cómo esto genera una presión constante, Sí. donde se pierden las nociones de lo que realmente es importante para uno mismo. Es como si se les dijera que la felicidad está en tener cosas. Exacto, en alcanzar un cierto estatus. Y eso no siempre es cierto. Para nada. Uf. Los jóvenes tienen acceso a tanta información que a veces les cuesta distinguir lo que es fiable de lo que no. Paro. Se han saltado etapas de desarrollo mental, Ya. la adicción a los teléfonos móviles, Ah, sí. con esa liberación de dopamina cada vez que lo miramos, ¿Es una droga digital? hasta 300, 400 veces al día, incluso 11 horas. Madre mía. Y el poder de los algoritmos para influir en el pensamiento crean expectativas poco realistas Totalmente. cuando se enfrentan al mundo real, Sí. con sus desafíos, Ah. y sin tener todo bajo control. Ya. Su capacidad para afrontar las dificultades puede ser menor, Wow. aunque reconoce que cada generación ha percibido a la juventud como perdida. Es un clásico. Nuestra responsabilidad como adultos es guiarlos a través del ejemplo y la explicación. Totalmente de acuerdo. Rosa pregunta si la alimentación influye en nuestro bienestar psicológico. Interesante pregunta. Y la primera pregunta que Carlos les hace a sus pacientes es, ¿cuántas comidas hacen al día? Ya. Y la mayoría de las personas con ansiedad responden una o dos. Una o dos. Es sorprendente la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Totalmente. El cerebro interpreta esa falta de calorías como una amenaza, Ajá. activando síntomas de ansiedad. Ya veo, ya veo. Carlos insiste en la importancia de comer alimentos naturales sin procesar y 3 o 4 veces al día. Ah, como los bebés. Exacto, siguiendo un patrón similar al de los bebés. Tiene sentido. Hay una conexión directa entre una buena alimentación y una mejor gestión del tiempo y del estrés. Es como darle al cuerpo el combustible adecuado, Exactamente. en lugar de tenerlo en reserva. Advierte sobre el ayuno intermitente para personas con ansiedad, Ah, sí. ya que el cuerpo puede interpretarlo como una situación de peligro. Claro. En cambio, tener el depósito lleno nos da más recursos para afrontar un episodio de ansiedad. Totalmente. La nutrición es fundamental, Sí. empezando por más básico. ¿Cuántas veces comemos al día? También destaca los beneficios del ejercicio de alta intensidad por la mañana, Ajá. para liberar endorfinas, mejorar la salud respiratoria y cardiovascular y favorecer un buen descanso. El ejercicio es una maravilla. El ejercicio crea un círculo virtuoso de hábitos saludables. Totalmente. El problema es que muchas personas con ansiedad evitan el ejercicio por miedo a que les dé un ataque de pánico. Ah, sí. Por eso, la psicoeducación vuelve a ser clave para superar ese miedo. Exacto. Entender qué es lo que nos pasa. Ari Fonseca pregunta, ¿qué sucede cuando crecemos con traumas en la familia? Uf. Un tema duro. Y Carlos utiliza una analogía muy gráfica. A ver. Imagina una chica que sufre una agresión. Ay. En ese momento de trauma, nuestros sentidos registran una experiencia de la que la mente intenta desconectarse. Ya. Con el tiempo, este suceso se fragmenta en muchos pedazos. Ajá. Como mecanismo de defensa, Claro. el recuerdo se esconde. Sí. Pero un día, un olor, por ejemplo,
puede reactivar esa amenaza a nivel inconsciente. Es como si el pasado volviera a nosotros. A través de una sensación, de una imagen, de un sonido. A través de los sentidos. Exacto, el trauma se manifiesta en nuestras relaciones, Sí. en nuestros patrones de comportamiento. Claro. Los primeros 10 años de nuestra vida son cruciales. Yeah. Y la falta de ese universal de amor y seguridad deja heridas profundas. Sí. El trauma queda encapsulado en la memoria, Ajá. influyendo en cómo actuamos. Claro. Para superarlo, necesitamos afrontarlo, aceptarlo y dejarlo ir. Es un proceso largo y difícil. Paola Monserrat pregunta, ¿qué pasa cuando dos personas con traumas empiezan una relación? Vaya, eso sí que es un reto. Y Carlos responde que el ser humano no está naturalmente diseñado para la monogamia. Somos hedonistas, buscamos el placer. Ya. Una conexión real requiere un cambio profundo en cada uno. Es un trabajo personal. Vuestras heridas y carencias del pasado se interponen en nuestras relaciones, Claro. generando lo que en psicología llamamos transferencias, Ajá. donde proyectamos sentimientos pasados en la otra persona. Y contratransferencias, Contra transferencias. la reacción del otro a esas proyecciones. Entiendo. Procesos inconscientes muy complejos. Sí. En la comunicación siempre hay un doble nivel. Un doble nivel. El mensaje literal y cómo lo interpreta cada uno según sus experiencias. Claro. Y pone un ejemplo muy bueno. A ver. Imagina que estáis cenando en pareja Sí. y le pides a tu pareja que te pase el tenedor. Ajá. El mensaje literal es, pásame el tenedor. Ya. Pero dependiendo de las experiencias pasadas de cada uno, Sí. ese simple gesto puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Claro. Navegar por estas dinámicas es muy difícil. Totalmente. La relación de pareja puede ser un motor para nuestro crecimiento personal, Sí. pero también un terreno donde la ansiedad puede surgir Ya. debido a esas dinámicas complejas que no entendemos. Entiendo. Norma Ruiz pregunta, ¿en qué debemos centrarnos? Ajá. ¿Qué debemos dejar de lado Ya. cuando algo está fuera de nuestro control? Buena pregunta. Pone como ejemplo la preocupación por un hijo. Sí. Un ejemplo muy común. Y Carlos señala que no se trata de simplemente ignorar la ansiedad, Claro. sino de analizar qué la está causando. Ya. ¿Qué miedos e ideas hay detrás de esa preocupación? Exacto. Es importante distinguir entre los riesgos reales y las preocupaciones exageradas. Totalmente. La clave está en hablar abiertamente y confiar. Ajá. La sobreprotección puede llevar a que el hijo oculte cosas. Claro. Por miedo a la reacción de los padres. Exactamente. Ya veo, ya veo. Necesitamos revisar nuestros propios miedos Sí. y comunicarlos de forma clara. Ok. Paula Centeno pregunta qué consejo dar a quienes están pasando por una lucha interna. Las luchas internas, esas batallas que libramos con nosotros mismos. Carlos lo describe como estar atrapado en la disyuntiva, Una disyuntiva. entre fuerzas opuestas. Ya. Pensar en blanco y negro nos limita. Claro. Necesitamos buscar la conciliación y la dialéctica Dialéctica. para transformar esas ideas que se enfrentan. Es como encontrar un punto medio donde ambas partes puedan coexistir. Exactamente, no se trata de eliminar una u otra, sino de integrarlas. Me gusta esa visión. A menudo queremos cosas que son imposibles de tener al mismo tiempo. Ya. Hay que aceptar que a veces tenemos que renunciar a algo, Sí. prepararnos para el peor escenario posible de una decisión y Interesante. priorizar la razón sobre la emoción. La lucha interna prolongada nos paraliza Claro, nos bloquea. y ofrece consejos prácticos para la ansiedad. A ver. Técnicas que podemos usar durante un episodio, como la respiración diafragmática, o distraernos concentrándonos en un objeto, Ya. y otras como llevar un amuleto que nos tranquilice, Interesante. o imaginar un lugar seguro. Sí, sí. Estas son medidas para sentirnos mejor de inmediato. Como un mejoradito. Exactamente. Pero lo fundamental son las medidas preventivas. Claro. Identificar y entender qué nos desencadena la ansiedad. Ajá. Cuidar nuestro descanso, Dormir bien. manejar el estrés y nuestros pensamientos. Y hacer un análisis psicológico personal para comprender las raíces del problema. Ir a la raíz del asunto. Exacto. Ok. Isaac pregunta si existe una relación entre el tipo de trauma vivido Ah, y los síntomas específicos de ansiedad que desarrollamos. buena pregunta. Y Carlos reconoce que nunca lo había pensado así Ya. y lo analiza desde una perspectiva simbólica. Interesante. Utiliza el ejemplo de un niño al que se le reprime constantemente su forma de expresarse. Sí. Cómo esa represión podría manifestarse años después con síntomas físicos como un nudo en la garganta o presión en el pecho
cuando siente que no se le escucha. Vaya, qué curioso. Son preguntas complejas sin respuestas definitivas, Claro. debido a lo subjetivo de la mente. Ya. Comparte la anécdota de un paciente con una tos persistente Ajá. que estaba relacionada con una experiencia infantil de ser cuidado por su madre durante una enfermedad de garganta. Ah, ya veo, ya veo. La tos podría ser una forma inconsciente de buscar consuelo Ajá. o expresar un estado emocional del pasado. Es como si el cuerpo recordara lo que la mente olvida. Exactamente. Uf. La ansiedad puede ser como una endoscopia hacia nuestro inconsciente. Buena metáfora. Cuando estamos sufriendo un episodio de ansiedad, Sí. lo más importante es recordar lo que hemos aprendido sobre ella Ajá. y saber que los síntomas van a pasar. Que la tormenta amaina. Exactamente, ha sido una inmersión profunda, sin duda, Sí, sí. abarcando muchos temas importantes para entender mejor el estrés, la ansiedad Ajá. y el camino hacia el autodescubrimiento de la mano de Carlos Alanís. Muy interesante. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este viaje. Sí, gracias por estar ahí. Esperamos que esta inmersión haya sido reveladora Que os haya aportado algo. y os haya dado herramientas útiles para vuestro propio camino. Totalmente. Y para terminar, Y podríamos reflexionar sobre si esa incomodidad que sentimos con la ansiedad, a pesar de ser difícil, ya, puede ser una oportunidad ya. para explorar esas heridas profundas que todos tenemos. Esas heridas que a veces intentamos olvidar. Y comenzar un camino importante de cambio personal. Un camino de autodescubrimiento. Os animamos a pensar en qué os ha resultado más interesante y a seguir investigando estos temas por vuestra cuenta. Totalmente. Hasta la próxima inmersión. Gracias por escuchar, piensa, crea y triunfa. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Sigue creando tu éxito. Recuerda que el libro está en la descripción con el enlace a Amazon. Hasta la próxima.